Bienvenidos amigos, una vez más a su canal Electroclub. Vamos a iniciar con el tema de sensores y el primer tipo de sensor que vamos a ver es el capacitivo. Como es una costumbre en los videos del canal, primero abordaremos los conceptos, las definiciones, el principio de funcionamiento y después les mostraré el sensor capacitivo que tengo y con el cual haremos algunas pruebas, sobre todo de funcionamiento, comprobación. Vamos a poder determinar si es un sensor capacitivo NPN o PNP, etcétera. Eso lo vamos a ver después. Así que vamos a comenzar. Primero hay que definir qué es un sensor. Tenemos que los sensores son dispositivos empleados para proveer información sobre la presencia o ausencia de diferentes objetos durante un proceso industrial. Hago énfasis en proceso industrial porque es donde me voy a basar y donde voy a dictar los ejemplos. Los sensores también se ocupan en aplicaciones residenciales, pero donde vamos a hablar más es en los ejemplos de la industria. Tipos de sensores, existen múltiples tipos de sensores, pero vamos a comenzar estudiando los básicos y los que de seguro van a encontrar en cualquier proceso industrial. El primer tipo de sensor es el final de carrera o el interruptor de límite, es bastante utilizado. También tenemos el tipo fotoeléctrico, el inductivo, el capacitivo, del cual vamos a aprender en estos videos, y por último el ultrasónico. Todos los dispositivos anteriores presentan diferentes tipos de configuración con el objetivo de satisfacer prácticamente cualquier requerimiento, ya sea en una aplicación industrial o residencial. En los videos se va a discutir a detalle cada tipo de sensor, además de ofrecer una guía de aplicación para poder seleccionar de una forma adecuada el sensor ideal para una determinada aplicación. Este prácticamente será el objetivo de todos los videos, ofrecer una guía de aplicación o notas de aplicación para seleccionar el sensor ideal en nuestras aplicaciones. Vamos a comenzar con el sensor capacitivo. Vamos a estudiar el principio de operación. Un sensor capacitivo basa su funcionamiento en producir un campo electrostático cuando detecta la presencia del objeto sensado. Un sensor de este tipo puede detectar metales, así como materiales no metálicos, tales como el papel, el vidrio, los líquidos y la tela. En estos últimos ejemplos es donde se encuentran las mayores aplicaciones de los sensores capacitivos, al detectar materiales no metálicos y los líquidos. ¿Cómo funciona un sensor capacitivo? Para esto vamos a dictar el diagrama de bloques. Vamos a explicar un poco cómo consiste por dentro un sensor capacitivo. Tenemos que en la parte superior existe la superficie de detección, que yo la simbolicé con estos tres rectángulos que tenemos en la parte superior, que en realidad están compuestos por electrodos de un material metálico. Inmediatamente abajo tenemos la placa o la zona dieléctrica. Esto es lo que tenemos en la parte superior del sensor. ¿Qué pasa cuando se acerca un objeto y el sensor lo detecta? Se genera un campo electrostático.
Ese campo reacciona con los electrodos metálicos. Existe un cambio en la capacitancia en el plano dieléctrico. Esto provoca que el oscilador se active. Tenemos un circuito oscilador. El oscilador va a generar señales de distinto nivel. Ese circuito oscilador tiene comparadores y va a determinar el nivel máximo. Cuando llega a una amplitud de señal tal, va a ejecutar el circuito de disparo. El circuito de disparo se encargará de activar la salida. Así es, de una forma básica, como funciona un sensor capacitivo. También podemos ver el funcionamiento en un plano XY. Imaginemos que el objeto se encuentra ausente, por lo tanto el oscilador no emite ninguna señal. Está estático. Pero ¿qué pasa cuando existe la presencia del objeto? Pues se generan estas señales alternas de diferentes amplitudes, como lo podemos ver en el gráfico. Esas amplitudes se van a comparar a través del circuito oscilador, activando el circuito de disparo cuando llegan a un nivel óptimo. Por lo tanto, la salida se activa. ¿Qué pasa cuando el objeto se aleja? El oscilador ya no emite ninguna señal, por lo tanto el sensor se queda estático. Así es básicamente como funciona un sensor capacitivo. Aquí tenemos una tabla que vamos a ir llenando conforme veamos los diferentes sensores que vamos a ver en los videos. Tenemos el tipo de sensor, que es un capacitivo. Algunas ventajas: detecta materiales no metálicos, es una de sus principales ventajas. Y otra muy interesante es que puede detectar a través de algunos recipientes o contenedores. También tienen algunas desventajas. Son muy sensibles a cambios extremos en el medio ambiente. Es decir, tienden a fallar cuando se le expone a calor, humedad o a polvo en exceso. Y algunas aplicaciones, la más conocida es como sensores de nivel, aunque tiene bastantes más aplicaciones. Hay que tener en cuenta lo siguiente, es muy importante porque de aquí determinamos cómo seleccionar un sensor capacitivo para determinada aplicación. El funcionamiento de un sensor capacitivo depende en gran medida de la constante dieléctrica del objeto a detectar. Es decir, mientras más grande sea el valor de la constante dieléctrica de cada material, será más fácil de detectar. ¿Qué significa esto? Bien, cuando nosotros compremos un sensor capacitivo, el fabricante nos va a indicar qué distancia de sensado tiene. Es decir, vamos a poner un ejemplo, 20 milímetros o 30 milímetros. Esa distancia de sensado nos las da el fabricante, ya no se puede modificar. Pero, aparte de la distancia de sensado que ya tiene por la construcción del sensor, se va a ver limitada por el tipo de material que queramos detectar. Eso significa que cada material tiene una propiedad física que le llaman constante dieléctrica. Si la constante dieléctrica es mayor, es más fácil de detectar. Si la constante dieléctrica es baja, es difícil de detectar. Entonces aquí tenemos un parámetro importante para poder seleccionar un sensor capacitivo de acuerdo al material. Vamos a ver a continuación unas gráficas para que quede entendido estos enunciados que acabamos de decir. Tenemos la gráfica. En el eje de las Y tenemos la constante dieléctrica de un valor de 0 hasta 80.
Y en el eje de las X tenemos la distancia de sensado, conocida como SR y medido en porcentaje. En esta gráfica nos damos cuenta claramente que si tenemos una constante dieléctrica de algún material relativamente alta, por ejemplo 80, con un valor de 80, su distancia de sensado es del 100%. Es decir, la distancia de sensado que nos indica el fabricante, es decir, 20 o 30 milímetros, si tenemos un objeto que tiene una constante dieléctrica de 80, entonces la distancia de sensado no se va a modificar, va a ser de ese 100%, es decir, ese 20 o 30 milímetros. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos detectar un material con una constante dieléctrica baja, por ejemplo 10? Vamos a suponer 10. En 10 la distancia de sensado es solo del 60%, es decir, esos 20 o 30 milímetros que me detecta el sensor se van a ver afectados en un 60% porque es el material al que yo quiero detectar o con que lo voy a utilizar para mi aplicación. Vamos a ver también un ejemplo para que quede aún más claro. Aquí tengo la tabla que muestra la constante dieléctrica de algunos materiales. Por ejemplo, las constantes dieléctricas más altas son entre los líquidos. Por ejemplo, tenemos que el agua tiene una constante dieléctrica de 80, del valor de 80. Esta es una constante adimensional, significa que no tiene unidades. El alcohol, por ejemplo, tiene una constante dieléctrica de 25.8. Tenemos algunos sólidos, por ejemplo, la baquelita 3.6, el vidrio 5, la mica 6, el mármol 8, el papel 2.3. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la industria de la transformación del plástico. Aquí tenemos el polietileno 2.3, el polipropileno 2.3 y el poliestireno 3. Estos materiales se ocupan mucho en la industria de la transformación del plástico. Y ahí existe mucha aplicación de los sensores capacitivos. Ahora sí vamos a ver el ejemplo que les comentaba. Un sensor capacitivo tiene una distancia de sensado de 10 milímetros y el objeto a detectar es alcohol. Eso significa que nosotros compramos un sensor capacitivo y el fabricante me dice que este te puede detectar hasta 10 milímetros. Y yo quiero detectar el nivel de alcohol en un recipiente. Inciso A. ¿Cuál es la distancia efectiva de sensado? SR medido en porcentaje. E inciso B. ¿Cuál es la distancia efectiva de sensado? En milímetros. Bien, vamos a comenzar con el inciso A. ¿Cuál es la distancia efectiva de sensado? SR medido en porcentaje. Nosotros tenemos que el objeto a detectar es alcohol. Entonces vamos a buscar la constante dieléctrica del alcohol. Tenemos que es de 25.8. Con esa constante dieléctrica nos vamos a auxiliar de este gráfico. Buscamos el valor de 25.8 en el eje de las Y, que es el de la constante dieléctrica, aproximadamente es ahí. Y tenemos que el SR o distancia de sensado medido en porcentaje es aproximadamente del 85% para el alcohol. Entonces, la distancia efectiva de sensado SR medido en porcentaje es del 85%. Tenemos el inciso B. ¿Cuál es la distancia efectiva de sensado en milímetros? Bien, aquí están los datos de nuestro ejemplo. Y del inciso A obtuvimos el valor del 85%. Entonces, nosotros tenemos un sensor que nos mide máximo hasta 10 milímetros. Ese es nuestro 100%. Si tuviéramos un objeto que tuviera el 100%
o de la constante dieléctrica que nos dé el 100%, pero no es así. Simplemente nos da hasta el 85%. Por lo tanto, si 10 milímetros equivale al 100%, pero nosotros queremos saber cuántos milímetros equivalen al 85% por el material de alcohol, que es lo que queremos detectar. Entonces simplemente tenemos que resolver esta regla de 3 o, más simple, sacar el 85% de 10 milímetros. Por lo tanto, tenemos que la distancia efectiva de sensado en milímetros es de 8.5 milímetros. Entonces, como verán, se redujo la distancia de sensado, que de 10 milímetros me dijo el fabricante que eso me detectaba. Pero yo quiero utilizarlo para detectar el nivel de alcohol. Y por el material se redujo porque tiene un coeficiente dieléctrico nada más del 85%. Entonces, haciendo este pequeño cálculo, tenemos que la distancia efectiva es de 8.5 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos este sensor y con la aplicación funciona de manera correcta, pues lo podemos dejar en nuestra aplicación. Pero ¿qué pasa si esos 8.5 milímetros no son suficientes? Entonces tendremos que cambiar de sensor capacitivo. Aquí está una clave para escoger un determinado sensor para cierta aplicación. También les había comentado que una de las aplicaciones más interesantes de los sensores capacitivos es de que pueden detectar el nivel de un líquido a través de un contenedor o de un recipiente. Esto yo me lo preguntaba cuando iniciaba mis estudios, cuando empecé a estudiar electricidad industrial, automatización, etc. Siempre me pregunté cómo es posible que un sensor capacitivo pueda detectar el nivel de un líquido y queremos detectar, por ejemplo, agua. Pero resulta que el sensor capacitivo también detecta el plástico. Es un material no metálico. ¿Cómo es posible que detecta el agua y no el plástico? Pues la respuesta es simple. El agua tiene una constante dieléctrica mayor que la del plástico. Gracias a esta propiedad, el sensor puede detectar el nivel del agua a través del recipiente del plástico. Aquí está la respuesta. Yo siempre me lo pregunté hasta que me puse a estudiar y es sin duda bajo una propiedad física de los materiales cómo se aplica la detección de los sensores capacitivos. Bien, espero que haya quedado bastante claro estos conceptos. Hasta aquí voy a dejar la presentación y voy a mostrar el sensor capacitivo físico que tengo y con el cual haremos en próximos videos algunas pruebas de funcionamiento, etc. Entonces vamos a pasar con el sensor capacitivo. Aquí tenemos el sensor que les comentaba. Es un sensor capacitivo típico que se pueden encontrar en cualquier proceso industrial. Es de 4 cables, por lo tanto es de 4 hilos. Eso lo vamos a ver también después, qué significa eso. Aquí tengo la pequeña guía rápida que venía en la caja. Viene una pequeña descripción sobre las bondades que me otorga este fabricante, algunas imágenes de las carátulas posteriores e inferiores, descripciones en qué puedo ocupar este sensor, cómo funciona, etc. En la parte posterior vienen los diagramas de conexión de acuerdo al modelo del sensor que tengamos, si es un PNP, un NPN. Todo esto lo voy a explicar en el siguiente video. Simplemente quiero mostrarles cuál sensor vamos a ocupar. Anoten el modelo, el EC3025 PPA-PL-1. El fabricante es Carlo Gavazzi. Entonces, este es el sensor, lo vamos a ocupar después en los próximos videos.
Una cosa que se me pasaba también es que las presentaciones que estoy haciendo, que les estoy mostrando, yo las hago en el servidor de Google Drive, por lo tanto yo se las puedo compartir sin ningún problema. Simplemente escriban un correo, mencionen qué presentación de qué video quieren. La presentación que hice de conductores eléctricos en un motor trifásico y la de sensores se las puedo otorgar para que no tengan ningún problema en estudiar. Bien, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.